Un cordial saludo para todos ustedes. Este seminario, este taller, se llama Cómo superar las religiones y encontrar la libertad espiritual. Este ya es el tercer día, el tercer tema de este taller. Y hoy básicamente estaremos estudiando, comprendiendo, según los datos de la historia, de qué manera fue la expansión de la religión y cómo una religión que era totalmente centrada en Europa, de qué manera llega a nosotros a Latinoamérica. Ese es el tema de hoy. Como vimos en la charla anterior, todo empezó en la mente del emperador. Constantino era un emperador famoso por ser sanguinario, por ser muy malvado, pero también una persona muy lista, muy inteligente. Él en su plan, en su necesidad de tener el control de la vida de cada persona, porque él ya tenía el control político, el control social, porque era el emperador de todo el imperio romano, como lo vimos en la charla anterior. El imperio romano significa toda Europa, lo que en aquel tiempo era el mundo conocido, toda Europa. Ya tenía ese poder económico y político, y militar obviamente por el poderío del ejército romano. Pero como le sucede a todopoderoso, cualquier persona que es todopoderosa en algo no es suficiente, siempre quiere más. Entonces, este hombre poderoso en política y en el gobierno de un territorio tan grande, ahora quiere tener el control de la vida diaria de cada ciudadano del imperio. Esto era una empresa, un proyecto muy agresivo. Una cosa es ser el jefe o el presidente o el emperador de un territorio, y otro, idearse algo para tener el control de la vida de cada ciudadano de cada día. Con esta intención es que este emperador diseña una religión de temor y empieza su plan para ir creciendo este proyecto y llegar hasta cada ciudadano. Por eso es que este hombre en su inteligencia trae algo que venía de una creencia muy antigua, y es un castigo a la desobediencia. Entonces empieza a enseñarle a las personas que si no hacen caso a esa nueva religión que él está inventando y que él está enseñando, hay un castigo que se llama infierno. Lo vimos en una de las clases anteriores. Pero también de manera muy inteligente, él diseña el premio para la obediencia. Entonces, este premio no iba a salir de su bolsillo, no iba a salir del tesoro del Estado. Obviamente no era así. Este premio, de manera muy inteligente, él dice que lo va a dar ese Dios imaginario que él trae a su religión, y que ese Dios les va a dar un premio en un lugar imaginario llamado cielo. Obviamente que esto, en un comienzo, cuando se empezó a enseñar, pues no lo creían. No lo creían ni los mismos romanos, de hecho, al comienzo. No lo creían los países conquistados, porque a leguas se notaba que era una fantasía del emperador. Pero, poco a poco, gracias a la espada romana, poco a poco los ciudadanos fueron doblegándose, hubo mucha sangre, y al final del día el mundo conocido, Europa, terminó creyendo que había un castigo o que había un premio para la obediencia. Como vimos en la charla anterior, toda esta historia empieza en algo conocido como el Concilio de Nicea. Allí es donde se firma el decreto, única religión impuesta por el emperador, y empieza a irse a cada pueblo, a cada aldea, y a cada país y a cada territorio conquistado. Entonces ahí se presentó otro problema, porque no tenían un texto, no había donde leer órdenes, estatutos, prohibiciones, no tenían, porque como era una religión que no existía, entonces no tenían un escrito. El problema está en que la persona o el sacerdote o el líder que iba en esa peregrinación enseñando, pues iba a enseñar
lo que a él le parecía o lo que recordaba que decía el emperador, pero se empezaron a escuchar mensajes diferentes. Esto llega a oídos del emperador y entonces ahora es necesario tener un texto guía y que sea el que se use en todas partes y evitar las opiniones personales. Hay un texto que ustedes pueden buscar, un texto muy antiguo, que pueden buscar en las redes, obviamente en buscadores o páginas serias, ¿no? Enciclopedias certificadas. Este documento se llama Las 50 Biblias de Constantino, así lo encuentran. Lo pueden buscar y enterarse más. Yo estoy solo mencionando el resumen de esto, ¿no? Básicamente el emperador empieza a escribir parte de su imaginación, parte de su conocimiento desde el mundo de Grecia, de Roma, algunas promesas, algunas de sus fantasías. Empieza a escribir todo esto. Pero claro, él es el emperador, pero no es una persona conocida como alguien culto o un historiador famoso. De hecho, en ese tiempo las personas que eran autoridad en esto les llamaban escribas. Él no era reconocido por ser un escriba, pero sí tenía a su cargo gente muy culta. Entonces busca una persona respetada, un escriba, un historiador, mejor si ya era parte de esta nueva religión, y encuentra una persona perfecta, que se llama Eusebio de Cesarea. También ustedes lo pueden buscar, la historia de Eusebio de Cesarea, un escriba famoso. Entonces el emperador le dice a Eusebio que le está entregando este documento, este libro, que tenía ya muchas páginas, llamado Las 50 Biblias de Constantino. Ahora vamos a entender de dónde salió el nombre. Y le dice que básicamente le ponga orden a eso, lo escriba con filosofía, con cultura, que le ponga datos históricos. Lo autoriza a que traiga libros de la historia y los puede incluir en este proyecto. Le pide incluso que traiga cartas, que aunque sean cartas personales, porque ya habían encontrado los escritos de los judíos que caminaron con Jesús, que se escribían cartas personales, todo eso era perfecto. Eusebio se va a hacer esta tarea y al poco tiempo regresa ya con un solo texto, donde resume lo que el emperador había escrito, lo puso culto, decente, incluyó los libros, cartas personales y demás, y se lo entregó al emperador. La historia dice que el emperador, una persona muy lista, se tomó todo su tiempo para revisarlo. Quitó muchas de las cosas que le sonaban que podían ir en contra de lo que él quería, de su objetivo, que era el dominio de la vida de cada persona, y lo autorizó. Entonces ahora ya tenían un escrito las personas, los sacerdotes, para irse a llevar ese mensaje. Ya con el texto aprobado ya era diferente, porque ya no se iban a cometer errores de opinión personal. Cuando alguien lee o escucha, como yo lo acabo de decir, que se formó un solo libro y le pusieron por nombre Biblia, muchas personas escuchan el término Biblia y inmediatamente consideran que es algo sagrado. La palabra Biblia suena a algo santo, a algo sagrado. Pero como todo en la vida, uno necesita estudiar la historia. Debe hacer el trabajo de estudiar de dónde vienen las cosas. Esa es una tarea responsable de cada ser humano. La palabra Biblia realmente es el nombre de una ciudad de Fenicia, una ciudad, de hecho, de la costa del Líbano. Esta ciudad llamada, realmente se pronunciaba Biblia. Se hizo muy famosa en su tiempo porque llegó a convertirse en la ciudad más importante por la venta, por la diseño, fabricación y venta de papiros. El papiro en aquel tiempo era el único texto capaz de ser escrito. Entonces empezaba a tomar mucha fuerza la escritura, no había el papel que tenemos hoy. Existían papiros y este papiro era una base de piel, plantas,
tenía un trabajo interesante para que se pudiera escribir, se pudiera doblar, se pudiera guardar y perdurara también con el tiempo. Entonces la única parte del mundo conocido, de Europa, que fabricaba y comercializaba papiro era esta ciudad de Fenicia llamada Biblia. Entonces, cuando algún escritor o algún escriba de estos formaba un libro, una escritura y formaba un texto, se llamaba biblión o biblion, que significa cuaderno. O sea, hacía un cuaderno de algún tema. Y era conocido por el término de ellos, en romano biblión, en español significa libro. ¿No? Más bien, corrijo, significa cuaderno, para ser exactos. Entonces, cuando el emperador recibe ya el libro hecho por este señor culto, y ya es definitivo que ese va a ser el texto de esta religión, realmente el nombre de ese texto, si lo traemos a español, es el cuaderno aprobado por el emperador. O sea, el biblión del emperador. Entonces se resume y le dan el nombre en honor a la ciudad más importante, hablando de cultura, de escritura, que era esta ciudad, Biblia. De ahí viene el nombre de Biblia. De hecho, ese nombre lo tenían muchos escritos. Biblia de la historia, Biblia de los países conocidos, porque era un cuaderno de algún tema. Entonces era una Biblia de algún tema. Después se convierte en un término solamente utilizado para el cuaderno del emperador. Eso es muy importante, tener los datos reales de la historia. Ya con el texto oficial en mano, esta Biblia en mano, más el decreto de Constantino que hace única la religión cristiana y la única aprobada por el emperador y la única permitida por el emperador, ahora sí ya se podían ir los sacerdotes, escoltados por el ejército romano, a convencer con espada en mano a cada pueblo conquistado. Con espada en mano para quitar la rebeldía, con el biblión o Biblia, que era el texto aprobado por el emperador, y con el decreto de Constantino, que era la única religión permitida. Empezó entonces la expansión del mensaje. En el año 476, ese es un año histórico muy importante, porque es cuando cae el Imperio Romano. Esto ha sido un ciclo de toda la vida. Antes del Imperio Romano, el que dominaba o mandaba era Grecia. Grecia fue el más importante por muchos años. Eso es un ciclo, termina y luego viene el Imperio Romano. Han pasado muchos hasta el día de hoy, eso seguirá sucediendo. Entre países o regiones que duran en el pináculo del poder y con el tiempo eso cambia. Esto sucedió en el año 476, es decir, pasaron más o menos 100 años de evangelización. O sea, desde que se firmó el Concilio de Nicea hasta que se terminó el Imperio Romano pasaron 100 años. ¿Qué significa esto? Que fueron más o menos 2,5 o 3 generaciones, porque el tiempo de vida en ese tiempo para los seres humanos era apenas 40 años. Entonces la primera generación no aceptaba mucho, al final les tocó a punta de espada. La siguiente generación lo aceptó y la siguiente ya sentía que esa era su religión y su vida. Entonces, cuando cae el Imperio Romano en el año 476, se acaba el yugo económico. Ya no había que darle impuestos al emperador, a Roma, porque eso se había terminado. Entonces los países de Europa recuperaron su libertad. Fueron otra vez países libres, independientes, económicamente. Pero no lograron quitarse el yugo de la religión, porque no había quien los llevara a algún mensaje original. Entonces se liberan del dominio romano, pero el yugo religioso siguió con ellos. Ellos siguieron enseñando, aunque eran libres, siguieron enseñando la misma religión y mantuvieron las mismas costumbres. Eso sucedió con un país llamado España. De hecho,
España en el año 520, en mano de los reyes de España, firman un documento llamado las capitulaciones. Por medio de las capitulaciones, autorizan y dan el dinero, el financiamiento a un proyecto encabezado por Cristóbal Colón. Y le dicen que aceptan el proyecto. El proyecto tenía solamente dos objetivos: traer toda la riqueza posible a la corona, y la promesa de Cristóbal Colón de que toda la población que se encontrara en ese nuevo mundo iba a ser convertida a la religión. Entonces, los reyes firman y dan el dinero con ese compromiso, que va a venir de regreso tesoros, riquezas, mucho dinero, mucho oro, que era en ese tiempo, y toda la población sería convertida a la religión. Esa fue la promesa a cambio del financiamiento. El documento lo pueden buscar, se llama Capitulaciones. Aproximadamente en el año 1500 llegan los conquistadores de España a Latinoamérica. Es la llegada de los conquistadores, es una fecha recordada por todos los latinos. En ese tiempo nuestros antepasados tenían una vida muy feliz, una vida dedicada a sus labores, pero a admirar la naturaleza, el universo. Admiraban el agua, los ríos, el mar, los árboles, el sol. Una vida de mucho crecimiento, además de mucho crecimiento espiritual, como vimos en otras clases. En ese momento llega los conquistadores españoles, porque empezaba el plan de evangelización para América Latina. Voy a narrar los hechos de la historia desde el lado de nuestros antepasados, de nuestros indígenas. Es decir, cómo escuchaban ellos este mensaje. Y yo repito, no es algo novedoso que yo traiga, o no es la nueva enseñanza de un movimiento naciente. Yo saqué esto leyendo la historia, que es exactamente lo mismo que les pido a ustedes, que tomen un tiempo para leer la historia. Hay algo interesante que dice que si no leemos nuestra historia, seguiremos creyendo todo lo que nos quieran decir. Y yo creo que a estas alturas de la humanidad, del entendimiento que tenemos los seres humanos, ya necesitamos despertar. De esta manera entonces empezaba esta evangelización, este mensaje que le llevaban a nuestros antepasados. Los conquistadores, o más bien los sacerdotes que trajeron los conquistadores, le decían a los indígenas que tenían que adorar ahora a un ser llamado Dios, que era el Dios de Israel, pero que no vivía en Israel, que vivía en un lugar llamado cielo. Que desde el cielo Él envió a su Hijo a la tierra en forma de ser humano, y que ese Hijo nació de una mujer humana, pero que cuando esa mujer se muere, se convierte en virgen y también se va a ese cielo imaginario donde vive Dios. Ese era el mensaje como lo escuchaban los indígenas. Que ese rey, que ese hijo, es nombrado rey de todas las naciones, pero que la gente no le creyó, la gente de su misma ciudad lo mató, pero que no se murió, que se quedó vivo en una forma como de espíritu, y que sigue siendo el rey de toda la gente, de todas las naciones. Que esa era la nueva historia que tenían que creer, en resumidas cuentas. Que ya no podían seguir adorando ni admirando al sol, a la luna, a las estrellas, a los árboles, al agua, porque eso era considerado pagano. Y solo hay que imaginar la situación de nuestros antepasados, de una vida feliz, realizada en unión con la naturaleza, con el universo. Y ahora les dicen que hay que adorar a un Dios,
empezando, nuestros antepasados no tenían, obviamente, ni en su lengua ni en la manera de entender qué significaba eso de Dios. Ellos no tenían dioses. De hecho, es un error de la historia, porque hay imágenes que dicen los dioses de los antepasados, y sale el sol y la luna. Ellos no tenían dioses porque ellos no adoraban, no conocían qué era la adoración. Nuestros antepasados conocían algo que se llamaba admiración y profundo respeto a la naturaleza. Eso sí, pero no sabían qué era. Luego les dicen que son paganos si admiran las cosas de la naturaleza que les da la vida. Ni entendían que era pagano, ni entendían que era Dios, ni entendían que era pecado. Pero si no obedecían, los mataban. Lo mismo que pasó en Europa. Claro, obviamente, la generación de adultos que escuchó eso no lo pudo entender jamás, no lo creyó jamás, y fueron asesinados. Los poquísimos adultos que sobrevivieron, y ustedes pueden ir a buscar los números. Yo no quise traer los números aquí para no mostrar algo trágico, porque la idea es mostrar algo histórico. Pero fueron muchos los muertos en la época de la conquista en nombre de Dios. Pero ustedes lo pueden buscar. Estos adultos que sobrevivieron de esa primera masacre aprendieron el secreto. El secreto para sobrevivir era obedecer. Ni siquiera había que entender, ni siquiera había que estar de acuerdo. Solo había que obedecer, agachar la cabeza, obedecer para vivir. La siguiente generación, los chicos, escucharon el consejo de los padres. O sea, mira, eso no lo tienes que entender, ni siquiera creer, no busques cabeza porque no lo vas a lograr. Solo obedece para vivir. Esos chicos, esos niños aprendieron que había que obedecer. Para ese entonces ya habían pasado 3 generaciones y como una labor terrible de los conquistadores españoles, fue una libertad total para violar a las indígenas porque eso no tenía autoridad ni control. Recuerden en la clase pasada que le dieron una autoridad total a ellos, que decían que cualquier tipo de venganza hacia los desobedientes lo consideraban como una orden divina. Así que podían hacer lo que quisieran. Los españoles, una época terrible de violación con las indígenas, y nace una raza nueva, llamados mestizos, ¿no? Entonces eran niños entre el color de las indígenas morenas y un poco más blancos por el color de los españoles. Su cabello era diferente, sus ojos eran diferentes. Esta mezcla entre los indígenas y los nuevos indígenas mestizos es una nueva generación. Esa generación ya no pudo escuchar a los padres y abuelos, ya no alcanzaron, porque sus padres ya habían sido convertidos. Entonces esta generación nace creyendo que esa es su historia. Nace creyendo que ese es su Dios. Y no solamente eso, que ese ha sido su Dios todo el tiempo, toda la vida. Y que esas costumbres que les enseñaron ahora, en ese Dios, en ese rey, en ese libro, ha sido toda la vida y que así lo habían obedecido sus padres. Entonces ellos pensaron que era lo correcto porque ya nacieron yendo desde niños, empezaron a ir a la escuela, a la iglesia. De hecho, era más el tiempo en la iglesia que en la escuela, porque se trataba de sellarlos con las enseñanzas del emperador, que ya no existía, pero siguieron las mismas enseñanzas de la religión. Así que estos chicos aprendieron que ya sabían que era pagano adorar sol, estrella, árboles, agua, pero que lo que había era que arrodillarse ante unas estatuas de yeso y de madera, que eso sí no era pagano, que eso era perfecto, que eso era permitido, que lo que les enseñaban en ese libro era lo correcto, que su ropa, su estilo de vestir y sus colores
eran de ellos, que era algo de su historia, que era auténtico de ellos. Y eso es una tristeza porque realmente los españoles vestían de diferente color según la ocupación. Pescadores, agricultores, gente de la cocina, esclavos. De hecho, en unas ciudades, por burlarse o por castigo a los indígenas, a los hombres les ponían faldas o prendas femeninas por burla. Pero como estos chicos veían eso desde que nacieron, muchos de ellos se imaginaron que ese era su estilo de vida. De hecho, hay unos indígenas que aún usan prendas femeninas. Pero defienden su historia porque es su cultura. Pero obviamente ignorando que eso costó sangre en el pasado. Para los años 1810, 1820 más o menos, se presenta en Latinoamérica la fecha de las fechas más recordadas y celebradas hasta hoy, que es la independencia. Se empieza a dar la independencia en diferentes países de nuestro territorio latinoamericano. Para esos 1810, 1820, que logramos la independencia, la celebramos hasta hoy, que logramos nuestra libertad, sucedió exactamente lo que sucedió en Europa. Nos hicimos independientes, es decir, ya no teníamos que darle el dinero, los tesoros, todo lo que se habían llevado los españoles por años. Ya no más. Ya cada país regresó a ser independiente y ser libre. Pero fuimos libres económicamente y políticamente, porque cada país empezó a formar sus gobiernos. Pero seguimos, en ese tiempo y hasta hoy, se siguió enseñando la religión. O sea que tampoco logramos ser libres del yugo religioso. Fuimos libres de darle tributo a la corona, pero solamente. Y eso ha sido así hasta el día de hoy. Y tiene todo el sentido, porque el yugo español duró como 300 años, imagínate. El promedio de vida era como 40 años. Eso fueron 7, 8 generaciones que nacieron formadas en esa costumbre, en esa cultura, en esa religión. Ya todo el mundo piensa que ese es su Dios, que esa es su historia, que esa es la Biblia, y que así es como ha funcionado toda la vida. Y entiendo que esto que estoy hablando puede sonar fuerte y chocante para algunas personas que no pueden creer que la Biblia no sea lo que ellos piensan o su Dios no sea lo que ellos piensan. Pero no se trata de quién lo diga o si estamos formando algo nuevo. Se trata de leer la historia. Y no podemos ignorar la historia, que yo creo que eso ha sido uno de los principales errores de la humanidad. Y eso lo seguimos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Hasta en nuestra vida diaria, en cada país. Hay países hoy día gobernados por presidentes que hace 3 o 4 ciclos fueron sacados por ampones o con demandas, o tuvieron que huir del país, y la gente tiene amnesia, olvida, la gente regresa, hace campañas y eso no tiene fin. Es exactamente lo mismo. La gente lee la historia de lo que sucedió. Cuando yo hablo de Constantino, de lo que pasó en Nicea, toda la gente lo sabe. Pero ya, hay que pasar la página y la vida sigue, porque esta es mi religión y este es mi Dios. Eso es lo que el común de la gente piensa. Y la cosa se agravó en aquel entonces porque, según dice la historia, los sacerdotes que estaban haciendo esta evangelización fueron los primeros en empezar a ver el cuaderno del emperador o el Biblios o la Biblia, la empezaron a ver como algo sagrado. Y fueron los sacerdotes los que lo llamaron la Santa Biblia. La pusieron en un altar, la besaban al entrar a la iglesia, se arrodillaban y la besaban para poderla abrir y leerla, y pasó a ser santa. La Santa Biblia, que originalmente era el libro del emperador, si lo recuerdan en la historia. De pasar de ser el libro de un hombre asesino, que fue el que formó esas escrituras,
pasó a formar ahora conceptos de santidad. Y cuando yo hablo con personas de esto, la gente dice, es que de hecho Dios permitió que así fuera, que el emperador lo escribiera todo para tener una Biblia hoy. Hay miles de teorías, miles de explicaciones, pero hay que ponerle un poco de sentido común a las cosas. Esto que les dije de los sacerdotes que empezaron a verlo como la Biblia santa, se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy. Para algunos movimientos religiosos no es la Biblia, es la Santa Biblia. Y cuando se lee, se dice que es palabra de Dios. O sea, de ser palabras de un emperador, ahora es palabra de Dios. Así se contempla hasta el día de hoy. Pasaron unos cuantos años, fue hasta los años 1900, es reciente, hasta los años 1900, cuando llegan a nuestros países los primeros movimientos evangélicos, cristianos evangélicos. Y llegan a traer un mensaje diferente, ¿no? Pero esto es muy importante, muy importante resaltar esto que sucedió. Cuando los movimientos evangélicos inician su trabajo, su base, en la base de su enseñanza, en lo que ellos seguían para enseñar, es la Biblia. La misma Biblia. No un documento nuevo, es la misma Biblia. Es decir, el naciente movimiento evangélico le creyó a los sacerdotes de que ese libro era santo. Le creyó que era la Santa Biblia, y este movimiento evangélico, que era gente muy joven, se dejó influenciar y le creyó a los sacerdotes que eso era palabra de Dios. Entonces, esta nueva religión evangélica empieza sobre el mismo error, que es un texto que no tiene absolutamente nada de santo ni de palabra, porque simplemente es un cuaderno de un emperador sanguinario. Y esto hay que resaltarlo porque no se puede adornar, no es algo distinto. Cuando nace este movimiento, pequeño, joven movimiento evangélico, trae cosas nuevas, es verdad, pero su base es la Biblia, la misma Biblia. Trae cosas nuevas como, por ejemplo, el bautizo de los adultos. Ahora los adultos se bautizaban. Ya no había que darle tributo a España, un dinero. Ahora había que darle diezmo al líder local. Ya no se pertenecía a un movimiento extranjero. Ahora se podían tener iglesias, pequeñas iglesias locales. En unos casos había que hacer una confesión ya no a un sacerdote, sino entre hombres. Entonces, hubo cambios de estilo. Es como si uno se cambiara de vagón estando en el mismo tren que va hacia el mismo lado. Lo que pudo haber sido algo hermoso, ¿no?, de haber llegado a una religión o un grupo de jóvenes a formar un movimiento que quitara toda esa contaminación religiosa y llevara a la humanidad al origen, al amor a la naturaleza, a la dependencia del universo, a abrir la mente, a ser libres, a que los chicos no tuvieran límite. Eso hubiera sido hermoso. Simplemente es tomar la Biblia para enseñar unas cosas distintas del mismo texto. Otros detalles nuevos que trajo esta religión evangélica fue, por ejemplo, la música. Les trajeron su propia, o crearon su propia música. Ya no había que tener tanta solemnidad en el templo, ya era un poco más libre. Esos fueron los pequeños cambios externos, dijéramos así. Se cambió el estilo, nada más, pero conceptos como castigo del infierno se mantuvo. El premio de ir a un cielo o un paraíso si se porta bien se mantuvo igual que como lo enseñó el emperador. El premio y el castigo se mantuvo igual.
el texto guía se mantuvo igual, y lo más triste para la humanidad que se mantuvo igual fue el llamado a la obediencia ciega. Eso tal vez es lo más doloroso para la humanidad. Pasamos de ser obedientes a una religión para ser obedientes ciegamente a otra. Por todo esto que les acabo de narrar, que pasaron tantos años, es que se formó algo que se llama memoria colectiva. Es decir, la humanidad cree en lo que cree porque colectivamente se repitió por años. Por eso creemos ciegamente. Bueno, de hecho, han habido guerras santas de gente que se atreve a pensar un poquito diferente. Se han formado grandes tragedias. Porque no se trata de crear un movimiento que va a cambiar el mundo. Eso no funciona ya en estos tiempos, donde la gente, sobre todo los jóvenes, tienen otra cosa en su cabeza. Hoy no se trata de movimientos pro libertad. Hoy se trata de que cada ser humano abra los ojos, lea su historia y luche por recuperar su libertad. Cada ser humano. Algunas personas dirán que conocen iglesias o movimientos que han llegado con buena intención. Yo estoy seguro, conozco, no puedo decir que conozco mucho, pero por lo menos conozco un movimiento, una iglesia, que tenía o mostró buenas intenciones. Sus intenciones eran de ayudar, aunque estuvieran en un error, tomando los mismos errores del pasado, pero sí tenían buenas intenciones. Y lastimosamente hay muchas que no, porque hay muchos líderes que se dieron cuenta que hablar de Dios, que enseñar la Biblia y que buscar la obediencia de la gente es algo sumamente lucrativo y de rápida expansión, porque es un mensaje de temor, donde se necesita que el creyente piense lo menos posible, porque si empieza a pensar y a preguntar, hay que tildarlo como rebelde y le falta fe y fácilmente expulsado. No se tiene la espada del pasado, pero se tienen las amenazas de un infierno, por ejemplo. Algunas personas, buscando libertad espiritual, buscan otra religión. De hecho, otras culturas lejanas quieren hacer un cambio total, y entonces buscan seguir otras culturas lejanas. Pero es el mismo ejemplo que les daba ahora, es cambiarse de vagón dentro de un tren que va hacia la misma dirección. Bien, con esto que hemos hablado hoy, terminamos el tercer tema. De esta manera que les narré hoy, una religión que nace muy lejos de nosotros, en Europa, donde era el único mundo conocido, y vieron la forma como se expandió allí. De esta forma que les narré hoy, es que esa historia que era por allá lejana, con un emperador que tenía dominado Europa y no tenía nada que ver con nosotros, de la forma que les narré hoy, nos llegó a nosotros. Y hasta el día de hoy, las personas siguen repitiendo lo mismo que repitieron los conquistados en Europa y los conquistados en Latinoamérica. Que esa es nuestra historia, que esa es nuestra Santa Biblia, que ese es nuestro Dios y que nada lo va a cambiar. Yo estoy seguro que las personas pueden usar su entendimiento. Estoy absolutamente seguro, sobre todo esta nueva generación. Tarde o temprano, el entendimiento dominará la obediencia. Nos vemos en el siguiente tema.